Buenas noches. Bienvenidos a Derecho a Disentir, un programa en el que abordaremos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e intercambiaremos opiniones y posturas con jóvenes de diversas carreras y universidades. Hoy tenemos la oportunidad de platicar sobre la jurisprudencia relativa al consumo lúdico de marihuana y su relación con el libre desarrollo de la personalidad. Esto lo platicaremos con estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Antropología Social. Primero, el libre desarrollo de la personalidad implica que todo individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en la que logrará metas y objetivos que le resulten relevantes. Esencialmente, la Suprema Corte determinó que las porciones normativas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición para que se emitieran autorizaciones para realizar diversas actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana con fines recreativos son inconstitucionales. ¿Pero por qué son inconstitucionales estas medidas? Porque esta injerencia del Estado provoca una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, le imposibilita a las personas decidir libremente sobre su proyecto de vida. La Corte sostuvo que la medida no es necesaria debido a que existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado a este derecho fundamental. Sin duda, esta jurisprudencia de la Suprema Corte ha generado debates muy interesantes. Con motivo de este precedente, se llevaron a cabo diversos foros a lo largo del país para discutir las implicaciones de la legalización de la marihuana para fines que van más allá de los científicos y medicinales. Para discutir estos temas nos acompañan el día de hoy Natalia Valdés y Francisco Leiva, de la carrera de Derecho de la Ibero, Álvaro Herrera y Sharon Fernández, de Ciencias Políticas, también de la Ibero, y para finalizar, Luis Rodríguez, de Antropología Social, de la ENA. Yo soy Alejandro Telles y esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Comenzamos. Pues ahora sí, vamos a empezar con este debate sobre el consumo lúdico de marihuana y el libre desarrollo de la personalidad. Sharon, ¿qué opinas de la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Estoy a favor. Ajá. Estamos en 2019. México no puede seguir quedándose atrás en este tema. Lo tenemos pausado. Siento que hay muchos puntos que tenemos que mejorar para que podamos dar este gran paso. Y pues, me gustaría platicarlos con mis compañeros. Ok, ¿tenemos que mejorar cosas, Álvaro, para poder estar en condiciones de una nueva regulación? Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas, tanto en el marco legal como en el contexto general del país, que necesariamente deben cambiar, tanto para incorporar poco a poco a distintos sectores de la sociedad que tengan el interés de participar en este tipo de actividades lúdicas con relación a la marihuana y al cannabis, pero también para incorporar los modelos legales que tenemos en México, también incorporar los modelos de comercio internacional que tenemos para tratar de no ser demasiado disruptivos en la dinámica que tenemos en este país, para tratar de no ser tan polarizantes al echar adelante un proyecto de tal envergadura como es esto. Ok, por lo que me van diciendo, siento que hay cierto miedo a ver si el país está preparado o no para este cambio. ¿Coincides, Natalia? Yo sí coincido, siento que el país al 100% no está preparado para que el consumo nada más el Poder Legislativo lo legalice así nada más. Tienen que haber límites, como en la sentencia se abordó, tiene que haber límites a lugares, a menores de edad que no lo puedan consumir. Pues es la misma política que se puede llevar a cabo con el tabaco y el alcohol que ahorita mismo se lleva aquí en México. Y pues nada más la sociedad no está todavía en conjunto preparado para que el consumo de la marihuana de forma lúdica sea completamente legal. Ok, y para analizar esto, qué mejor que un antropólogo social, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues yo diría que a grandes rasgos nunca vamos a estar listos para nada. Es decir, no podemos estar pensando en cómo van a pasar las cosas y anticiparnos desde antes. O sea, más bien hay que responder a la realidad concreta. Es decir, queramos o no, existe consumo, queramos o no, existe comercio, queramos o no, existe producción. Entonces, es ahí ya con el fenómeno concreto cuando hay que empezar a actuar y ahora sí ya en el marco jurídico establecer bajo qué nociones y bajo qué paradigmas estamos hablando. Si un paradigma de salud, un paradigma de consumo lúdico porque se me está coartando o no la libertad individual, o narcotráfico y violencia. Es decir, hay todavía aristas que hay que mantener siempre vivas en un debate
porque siempre son perspectivas que se necesita analizar cuando una ley va a entrar en acción. Mis compañeros abogados lo van a saber mucho más de lleno, ¿no? Bueno, yo creo, como bien dicen, hay que atender a la realidad concreta, más específicamente a la realidad histórica del país. Somos un país que desde nuestra creación hemos tenido un periodo de estabilidad sano y precisamente ahora que tocaban el tema del narcotráfico, México cuenta con un problema de inseguridad enorme, enorme en verdad, y no sabemos bien las consecuencias de ese lado que pueda llegar a tener la legalización de la marihuana, porque desde, como lo veo yo, la perspectiva que toma la mayoría de las personas es libre desarrollo de la personalidad y salud. Pero yo creo que estamos omitiendo una parte muy importante que es el tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron, esto es un negocio del cual sectores de la población se han enriquecido ilegítimamente y además han llegado a poner en riesgo sus vidas. Y estamos hablando de organizaciones complejas. Hablamos desde un sector tipo outsourcing de campesinos que ocupa el narcotráfico, no son miembros de la organización, pero trabajan para ellos. Tenemos los líderes, los cabecillas. Actualmente México se encuentra en una crisis, porque desde la guerra con el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón, ya no hay mando único en el mundo de la ilegalidad. Ya vemos que son pequeños grupos que se van peleando las plazas hasta buscar de alguna forma consolidarse. Y es como la hidra, cortas una cabeza, salen 3. Entonces, hay que tomar estas cuestiones en consideración antes de legalizar algo que podría tener un efecto más allá de dejar que alguien decida libremente qué ingiere en su cuerpo. Ok, me parece que tenemos un punto compartido en el decir, este es un problema que tiene múltiples aristas y que tenemos que preocuparnos por cada una de ellas, ¿no? Tanto el tema de salud como el tema de seguridad. Pero hay un tema muy importante aquí con el libre desarrollo de la personalidad, que es hasta dónde podemos permitir que el Estado nos diga qué consumir o qué no consumir, ¿no? Tenemos un cierto espectro de decisiones que implican nuestro desarrollo de vida y partimos de que el libre desarrollo de la personalidad nos dice, aquí no te puedes meter, Estado. ¿Tú qué opinas? Tenemos el tema de la marihuana, pero también podría ser después con drogas más duras. Sí, claro, o sea, dar apertura a algo tan importante, o sea, va a brindar a que después se va a querer hablar sobre otros tipos de drogas. Entonces creo que se tiene que legislar, pero, o sea, yo creo firmemente que tenemos que tener un marco de salud que, o sea, a mí me preocupa mucho el que se legalice y la apertura que va a haber hacia las personas que ya son adictas o quienes se vayan a volver adictos. Como lo mencionó mi compañera, el punto de cómo se va a comercializar y cómo se va a promocionar el producto es muy importante y la ley, o sea, la ley que se propuso, o sea, viene como de que no, sí no va a estar permitido para menores de edad, pero hasta dónde sí, porque también al alcohol tienen acceso a los menores de edad, o sea, hay mucha materia que trabajar. ¿Tú qué opinas? Bueno, en ese sentido, ahí yo difiero con Paco completamente porque no se puede recargar en el Estado la noción de coartar la libertad de un individuo. ¿Por qué? Es decir, sí va a tener delimitaciones concretas en términos de del espectro del comportamiento, que ya están definidas, digamos, pero en este sentido, lo que se estaba debatiendo es tanto el consumo como la producción de un solo individuo, ¿no? O sea, el autoconsumo y la autoproducción. En ese sentido está completamente, digamos, es de bajo impacto, pues, es decir, estás dándote la libertad de producir algo que tú vas a consumir. De hecho, estás generando un potencial de desarrollo individual. Ahora, si lo quieres ver en términos de cómo funciona ahora, como una industria, como un sector mucho más amplio, donde va a haber grandes, digamos, ofertas de que cuántos van a poder hacerse adictos o no, eso nunca se va a poder anticipar. O sea, es decir, está concreto con el alcohol. O sea, el alcohol es legal, hay quienes se matan de alcohol y generan muertes a causa de eso, que, ojo, hay más muertes por causas de alcohol que por otra cosa. Y no me estoy viendo que el debate esté, vamos a censurar o vamos a cancelar la libertad de la gente de tomar alcohol. El alcohol tiene otras funciones sociales que permiten precisamente el establecer debates mucho más ricos y intercambios culturales mucho más amenos, pero hay que siempre valorarlo con ese sentido, ¿no? Concretamente me parece que la producción individual y el consumo individual debe estar ya como una primera válvula de escape de esta tensión.
Ok, entonces, en un primer punto, la Suprema Corte ya cumplió, ¿no?, con hacer este análisis de hasta dónde puede llegar el Estado y hasta dónde llega el libre desarrollo de la personalidad. Ya nos metemos al tema de política pública, ¿no? ¿Qué le toca a los otros poderes hacer una vez que ha sentado este precedente la Corte? Bueno, precisamente el Poder Legislativo es al que se le pasa la bola ahora que se ha emitido jurisprudencia. Es poco probable que la Corte haga una declaración general de inconstitucionalidad, por lo cual normalmente se le deja al Poder Legislativo sin una prórroga para que ellos tengan el tiempo necesario que consideren para crear legislación en pro o en contra de la legislación de la marihuana. Entonces, en este caso, lo que yo creo que va a pasar, me parece interesante la postura que ha tomado la ex senadora, ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Okay. Ella, cuando estaba en el Senado, presentó una iniciativa que buscaba precisamente regular tanto el consumo como la producción y ciertos tipos de comercio de la marihuana. Sin embargo, parece ser que esa iniciativa ha sido relegada, que ahora no es una prioridad en el Congreso, y entendemos de este lado de la mesa que hay prioridades un poco quizás más urgentes, como lo es la creación de un sistema de seguridad nacional con la Guardia Nacional, pero creo que el Poder Legislativo no debe dejar fuera la posibilidad de incorporar la legislación de las drogas o la regulación de las mismas a este sistema de seguridad nacional, que debe ser comprensivo y debe ser holístico para no dejar precisamente huecos en la legislación o huecos en la practicidad de su aplicación. ¿Tú qué opinas, Natalia? ¿Qué sigue después del precedente de la Corte? Pues estoy de acuerdo en que el Poder Legislativo ya con la Suprema Corte al emitir esta jurisprudencia, el Poder Legislativo ahora tiene que ir en un camino hacia la legalización, no quedarse atrás, no dejarlo aparte, sino llegar a tener mesas de discusión como estas acerca de cuáles son los medios que se tienen que tomar, cómo se debe hacer la regulación, pues por la inconstitucionalidad de los artículos mencionados en la sentencia, se tienen que cambiar a partir, pues en sí, también de lo que dijo de la Suprema Corte. Ok. Ahora, Paco, tenemos un tema aquí que es decir, la sociedad no está lista. ¿Tú cuál crees, como abogado, que tiene que ser el papel de la norma? ¿Adaptarse a esta realidad o intentar cambiar la realidad a través de una transformación normativa? Bueno, primero que nada, yo quisiera hacer énfasis en un principio, inclusive de derecho, que la primera vez que lo leí fue con Santo Tomás Moro, que habla de que el derecho absoluto es la absoluta injusticia. No podemos ceder absolutamente a una idea o a un derecho. Todo tiene limitaciones y es sano que las tengan. Un caso en materia penal es el caso de la vida. La vida, a priori, nos pareciera que es un derecho absoluto e indiscutible, pero vemos que sí hay limitaciones a dicho derecho, tanto como para no permitirle al individuo o a otros individuos participar en suicidios, como el caso de la legítima defensa, que es el Estado reconociendo y protegiendo a una persona que en defensa propia decide, o bueno, accidentalmente, intencionalmente mata a un agresor para repeler un ataque real, actual e inminente. Claro. Todo debe tener límites y nada puede ser absoluto. ¿Tú qué límites pondrías, por ejemplo, a este consumo lúdico de marihuana? Bueno, los límites, si bien hay estudios científicos, médicos, de cómo puede llegar a afectar el estado físico de las personas, lo veía en un caso realmente utópico, en el cual contáramos con suficientes infraestructuras, pero yo creo que el límite sería lo básico, no menores de edad, y de alguna forma sí que el Estado dosifique las medidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una sustancia que afecta, yo creo, lo que nos distingue del resto de los seres de la naturaleza, la razón. Igual que el alcohol, pero el alcohol tiene un contexto totalmente diferente, sobre todo en México. Si quisiéramos comparar, sería el estado de la prohibición en Estados Unidos, lo que más se asemeja. Por ejemplo, Sharon, fíjate, aquí nos está diciendo, se puede, vamos a consumir, pero Estado, tú me vas a decir cuánto puedo consumir. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, se tienen que poner limitaciones, porque no podemos dar acceso justo a algo que, o sea, sí, no te saca de lo que eres y dar total apertura. O sea, sí siento que tiene que haber una limitación. Ok, sí, tiene que haber una regulación, estoy de acuerdo, tal vez de mayoría de edad, etcétera. Pero aquí toca el tema incluso de las dosis, que lo podemos trasladar a que el Estado nos dijera, puedes consumir hasta acá de cerveza o hasta acá de tabaco. ¿Tú qué opinas, Luis?
Sí, en ese sentido me parece que en la práctica muy complicado llevar al ejercicio concreto este tipo de delimitaciones. ¿Pero estarías de acuerdo en que hubiera No, una yo no estoy de limitación acuerdo así? en ese sentido porque sí sería coartar la libertad, porque yo ahorita puedo aventar, digamos, tomarme 10 botellas de alcohol sin problema. Es decir, es mi decisión, no se está coartando por medio del Estado. Lo que puede suceder, sí, me parece mucho más importante, es decir, ¿sabes qué? Pues no la vendas. O sea, es decir, no existe un control todavía del comercio porque tú no eres comerciante de eso. Que ahí sí tendría que existir una verdadera estudio a fondo, que creo que no se sabe. Lo tocó Paco un poco de decir qué comunidades son las que lo están produciendo. ¿Quiénes son concretamente? ¿En dónde están actuando? ¿A qué cárteles están asociadas? Ahí es donde entra el trabajo etnográfico propiamente. Ir y trabajar en el campo directo con los trabajadores. Saber, oye, ¿quién es tu patrón? Oye, vamos a preguntarles cómo está la red. Porque aquí se está pensando en que el narcotráfico y que esta demanda general, su piso es la marihuana. Pero todo tipo de droga dura, trata de personas, tráfico de armas. O sea, tranquilamente un trabajo etnográfico de fondo que esté, digamos, dispuesto por el Estado, nos va a traer información nueva de cómo está la red viva y qué comunidades son las afectadas. Porque también, si empiezas a generar un movimiento fuerte en contra de este tipo de producciones, vas a desproteger la lógica de comercio y de existencia o subsistencia que ya tiene una población que es dependiente de la producción de esas sustancias. Entonces tiene que generarse toda una articulación posterior. Yo por eso pondría un poquito el tono en lo que comentaba también ya lo de la mayoría de edad, ¿no? Eso sí parece... Todos están de acuerdo ahí, ¿no? Parece De que lo fuera un Sí, tema de claro. mayoría de edad. No, y hay estudios científicos que enseñan que el efecto de salud de la marihuana a menores de edad y a mayores de edad es a largo plazo más fuerte en menores de edad. Que es un tema que a mí me parece muy bueno de la sentencia, que se parte de un estudio médico, ¿no? O sea, no fue simplemente decir está justificado o no por X razón, no. Hay estudios médicos que avalan y que dicen, ok, estas son las consecuencias de consumir marihuana, incluso los efectos son menores al alcohol, etcétera. Pero toca un tema importante, tenemos un mercado negro, que es el del narcotráfico. Si vamos a hacer un mercado legal, tenemos que tomar una decisión importante, que no le corresponde al Poder Judicial, le toca a los otros poderes. ¿Control absoluto del Estado en el comercio o dejamos que el sector privado entre? ¿Tú qué opinas? Bueno, creo que eso es un tema sumamente complicado que, dado el contexto de México, tenemos que remitirnos al hecho de que México es un país tanto de producción como de tránsito y de destino. Es un país donde no solamente es un tipo de actividad relacionado con la marihuana. La jurisprudencia que emitió la Corte es solamente en cuanto al consumo y precisamente el autoconsumo. La jurisprudencia de la Corte no permite que la marihuana sea comercializada ni siquiera entre individuos y tampoco permite, por supuesto, que sea utilizada para generar ganancias en un comercio común y corriente. Entonces creo que precisamente una labor del Poder Legislativo, junto con cámaras empresariales, junto con coordinadores de diferentes comisiones que sepan más a fondo las implicaciones que este tema podría tener, y tomando ejemplos del ámbito internacional, sí se debería trabajar para determinar si debemos irnos más hacia un control del Estado o más hacia la liberación. A mi opinión personal es que, por lo menos en la etapa inicial, debe ser el Estado el que tenga la batuta, porque en el principio, si se lo dejamos al sector privado, es posible que al Estado se le salga de las manos. Entonces creo que unos primeros años, a lo mejor una década, sería buena idea que el Estado fuera quien llevara la dirección de este comercio. Ok, entonces me quedo con que esta apertura al mercado tiene que ser paso a paso. Primero que el Estado nos vaya diciendo o marcando ciertos límites y después procedamos, ¿no? Allá la inversión privada, etcétera. ¿Tú qué opinas, Natalia? ¿Qué sigue en este tema de comercio? Pues yo la verdad no estoy totalmente de acuerdo con su postura, ya que pues se debería abordar más como un tema de como una medida alternativa mixta en donde el Estado sí llega a controlar cierta parte de la producción y del comercio, pero igual dársela a los ciudadanos comunes y corrientes, porque vivimos en una democracia y uno de los principios de la democracia es en sí la libre economía, de los mercados y todo. Y pues el Estado, su responsabilidad es nada más poner los límites y regulaciones en la legislación. Ok, miren, este tema de democracia es bastante interesante. Voy a dejar la pregunta al aire para ver quién la quiere responder. En un gobierno de mayorías, si de repente preguntamos afuera si están a favor o en contra del consumo de marihuana, probablemente nos podremos encontrar con una mayoría que dijera no.
tal vez por el tema que ustedes mencionan, no estamos listos como país. Si en este caso la mayoría de la gente decidiera que no estamos listos, ¿qué creen que se debería hacer? Respetar la decisión de la mayoría. Aunque sea un derecho, los derechos sujetos a mayorías. Pues Yo creo que tendremos que saber a qué realidad nos remitimos. Es decir, esta democracia está hablándose de que responde ante mucho de lo que se dice en los medios de comunicación, mucho de cómo el propio Estado está trabajando, pero se necesita la ciencia social que nos permita dar un diagnóstico concreto. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuántos son los que consumen? ¿Quiénes son los que consumen? Hoy día consumen más ancianos que los jóvenes. Hoy día, ¿quién es el mercado fuerte? Todo eso, con una evidencia concreta, dárselo después a la gente común. Después que se haga una deliberación, y ahí sí ya puede entrar la democracia, pero con un antecedente, así como tú lo decías, la base médica que tienen para dar a cualquier deliberación, pues una base científica de las ciencias sociales. ¿Qué te está pasando en términos concretos de esas relaciones humanas? Ok, entonces me quedo con esta parte. Hasta este momento hemos encontrado que el tema de la marihuana y el consumo lúdico implica varias aristas que se tienen que analizar: seguridad, salud, el papel de los otros poderes. Vamos a un corte y regresando retomamos este tema. Esto es Derecho a Disentir. Estamos de regreso en Derecho a Disentir. Estamos teniendo un programa bastante interesante. Partimos de un punto común, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que está bien el consumo lúdico de marihuana, pero tocamos varios aspectos interesantes que ahora vamos a retomar. Uno es el tema de la producción. Vi algunas dudas, no somos país productor, somos país consumidor, y cómo las medidas legislativas que se tomen al respecto dependen de esto. Paco, retomamos tu punto. Muchas gracias. Es un tema que quería tocar incluso en el segmento pasado, pero por tiempo ya no pude. Pero mis compañeros tocaron temas muy importantes. Sí somos un país productor de tránsito y de destino, como ya mencionaron, pero hay que ver efectos económicamente en el mercado, qué puede pasar tras la legalización de la marihuana. Veámoslo de esta forma. Ya dijimos que no vive el narcotráfico únicamente de la marihuana, pero sí percibe un buen ingreso de ella. ¿Qué va a hacer el narcotráfico cuando se quede excluido de alguna forma del mercado al hacer uno formal? Podemos tener el riesgo, a mi considerar, de que haya un repique en delitos más violentos, secuestros, homicidios no creo tanto, pero sí a lo mejor venta de drogas un tanto más duras por parte de ellos. La otra opción es, quieren mantenerse en el mercado de alguna forma ilegal porque no hay forma de integrar a toda una organización delictiva que hace demasiadas actividades Más allá, ¿no? Ajá. no muy honradas. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Naturalmente, legalizarla en México haría que el precio de mercado bajara en un precio formal. ¿Por qué? Correcto. Porque el hecho de que sea ilegal le incrementa mucho el precio. Te dicen, oye, es muy difícil conseguirla. Estás corre pensando riesgo. en que sea una industria concreta, casi un Marlboro de marihuana. Lo que Claro. podrías hacer es fomentar el comercio de artesanos, concretamente de comunidades que son los productores actuales, y que ellos sean dueños de ese producto, Claro. no una transnacional que va a venir ahora sí a masificarte el mercado y a mantener ese tipo de negociaciones. Pero dime qué pasa con el campesino que ya trabaja para el narcotráfico y que ahora el patrón va a querer reducir el precio de la marihuana. ¿Qué va a pasar? Probablemente lo exploten Paco, más. si Ya me- le pagan menos de un salario mínimo. Si me permites, creo que ese tema de los campesinos es esencial Sí, en sí. este debate que no hemos tocado y creo que debemos de discutirlo un poco más. Pues Precisamente la estrategia actual de criminalización absoluta del consumo y producción de la marihuana es lo que no nos ha funcionado. Vemos cientos de miles de muertos a partir del inicio de la guerra contra el narco en el 2006. Y vemos miles de campesinos que se ven obligados a abandonar otro tipo de cultivos porque precisamente la marihuana les da más retribuciones económicas. Entonces, si se regula la producción de la marihuana y si se regula el comercio de esta hasta cierto grado, podemos tan siquiera darle una alternativa a estos campesinos. Es verdad que es un tema sumamente complicado y un tema que se debería ver con mucho cuidado. El tema del narcotráfico y la diversificación que ellos van a tener cuando se legalice o si se legaliza la marihuana, ya sucede hoy en día, ya están diversificados, ya se dedican a la trata de personas, al secuestro, a los homicidios. Entonces, si lo sabemos, lo único que sabemos es que la estrategia actual no funciona. Entonces, ¿por qué no intentar algo cuidadosamente que a lo mejor rinde frutos? claro, y yo estoy de acuerdo en proteger los derechos de los campesinos. Estamos hablando actualmente, les pagan menos del salario mínimo. Las ganancias se las llevan los patrones, los líderes del narco, no ellos.
Hay comunidades que incluso se ven forzadas por necesidad a seguir ahí, sin tener escapatoria. Pero si entramos nosotros, les damos como mejores oportunidades, o sea, le quitas esto al narcotráfico y das la apertura para que respetemos sus derechos humanos. O sea, siento que también esos campesinos que están ahí son súper maltratados y tenemos que pensar también en eso. Ahora, aquí hay un punto importante. Estamos partiendo del supuesto de que la persona que se dedica a actividades ilegales, si le das la oportunidad, va a cambiar a un mercado legal. Pero, aunque la ganancia pudiera no ser la misma. ¿Tú qué opinas? O sea, muchas veces estas personas no están ahí porque quieren. O sea, también, o fueron secuestrados, o muchas veces, si lo vemos, a cuántos jóvenes no están desapareciendo de sus comunidades y terminan casualmente trabajando, o sea, los tienen ahí en los campos. O sea, no están ahí porque quieren. O sea, no creo que ninguna persona esté ahí porque quiere. Claro, si partimos de un punto de un comercio legal, obviamente el sector privado invertiría y tendríamos de alguna forma más seguridad para el campesino, pues trataría seguridad social y tendría ya un ingreso mínimo, cuando menos. Pero a lo que voy es, esa parte de la población que está en el mercado ilícito no se va a quedar fuera o no va a querer dejar de percibir menos. A lo que voy es, van a tener un repique, pero de sus otras actividades. Esta ya no viéndola como fructífera. Pero porque esa me parece siempre la solución del Estado neoliberal. Es decir, voy a dejar que otro produzca. Es decir, ¿por qué el Estado no tiene la disposición de tener el control de la producción? Si ya lo tienes ahí, es un suceso histórico, es un hecho con antecedentes, ¿por qué no inviertes en una infraestructura que te permita la producción, la gestión y el control de estas producciones artesanales? Vamos a dejar que alguien venga a resolvernos el problema. Yo fortalezco al Estado en todo caso y permito que este sea el que resuelva y garantice los derechos humanos de trabajadores explotados. No vengo y que un Malboro me venga a satisfacer esto y que me dé salida. Es decir, ahí me parece que hay una cierta inconsistencia en cómo el aparato legal se ve vinculado con el económico. Bien, qué interesante. El tema de todos los problemas y consecuencias que atrae la regulación, ¿corresponden al Estado para resolverlos o tiene que intervenir el sector privado? ¿Tú qué opinas, Natalia? Pues, bueno, ¿puedes repetir la pregunta? Ahora, tenemos este tema de la nueva regulación que vamos a tener con la marihuana, ¿no? Ajá. Entonces, esto puede traer varias consecuencias, ¿no? Como lo hablábamos con el trabajo de los campesinos, pero también otros problemas que pueden surgir de la gente que se va a dedicar a otras actividades delictivas. El papel del Estado neoliberal que le permite a los privados participar para resolver estos problemas, o que el Estado diga, no, esto me corresponde a mí y yo tomo la batuta para lo que viene. ¿Estado o privado? Pues ahí tiene que haber un equilibrio en donde el Estado tiene que, para estos campos, esta gente tiene que poner reglas muy estrictas para que en sí tenga que... Reglas muy estrictas. Reglas muy estrictas para que, bueno, el tema del precio, yo diría que estaría en un precio muy alto, bueno, no muy alto como está, un precio normal, no muy bajo económicamente, para que en sí no haya un problema en sí, como en el mercado. Para incentivar y desincentivar. Ajá. Veo que mueres por hablar del tema. Claro, yo quiero traer a colación, hablando de un sistema legal y de regulación y de apertura de mercado, el tema de la gasolina. Actualmente sufrimos el tema del huachicoleo. La gasolina es legal aquí en México. Tenemos un margen con las reformas del presidente Enrique Peña Nieto que incentivaba a atraer inversión a México para cada quien promover y distribuir este producto. Pero el mercado negro no desaparece. Pero el mercado no desaparece. ¿Qué pasa? Oigan, portar gasolina como tal no es ilegal y aún así tenemos gente muriendo, ya ni siquiera por las explosiones, por una extracción negligente. Gente muriendo porque los cárteles se pelean las plazas, la distribución. Es un problema que no desaparece y es legal. Y por lo mismo yo creo que no hay que limitarlo a si solo es el Estado, solo es el ámbito privado. Tiene que haber también injerencia de la sociedad civil organizada. Un esquema mixto. Claro. O sea, también tienen que estar los organismos autónomos que garanticen los derechos humanos de las personas, tanto de la producción, porque también se va a volver muy peligroso el que el gobierno esté en todo. Entonces tiene que haber observación por parte de la sociedad civil. Ok, entonces este cambio, esta transición tiene que ser en un esquema mixto que involucre a todos los agentes de este sector. El problema ahí es que como existe una percepción negativa de quién es el que produce y el que consume, o el que se le tilde de drogadicto, de marihuano, de lo que sea, se vuelve un tema tabú.
ya lo podríamos comentar. Hay una estigmatización del que consume, del que produce o del que esté involucrado. Es De decir, todos, ¿no? Al parecer, entonces. ahí es en donde se tiene que trabajar con el grueso de la población civil de cómo se va a desestigmatizar esa parte, o va a darse un balance, me parece, a cuentagotas. Me parece que por ahí la parte de lo que se viene dando del consumo, del autoconsumo y la producción controlada de individuos sin intercambio comercial sería un primer paso para ver cómo se va comportando la percepción y ahora sí ya empezar a hacer planteamientos de una legislación de mayor impacto. Álvaro, ¿crees que es un tema generacional este tema de la mala imagen que tenemos tanto del consumidor como del productor de marihuana? Sí, por supuesto, creo que no me dejarán mentir ninguno de mis compañeros aquí. Que ¿Somos una generación más open mind para Sí, estas cosas? Totalmente. Yo creo que nosotros incluso equiparamos la marihuana con el alcohol. Creo que está muy incrustado en nuestro ambiente el consumo de ambas sustancias y creo que ambas sustancias son estupefacientes, eso lo sabemos. Pero la marihuana y el alcohol tienen efectos sumamente diferentes y se usan en distintos ámbitos sociales. Entonces, definitivamente, este tema generacional puede que nuestros padres, nuestros abuelos, no lo comprendan a fondo porque ellos crecieron y se educaron con precisamente lo que decía Luis, este estigma de los productores, de los comercializadores y de los consumidores. Creo que ese estigma, nosotros por estar un poco más cerca del consumo de la marihuana, se ha ido, si no ha desaparecido, a lo mejor se ha disipado un poco o diluido. Ya tenemos ciertas perspectivas que son diferentes. Siguen habiendo estigmas negativos, pero poco a poco se abre esta perspectiva positiva o, si no positiva, quizá un poco más objetiva sobre la finalidad de la marihuana. Y aquí viene justo el tema que tocaba, Sean. Creo que nos toca a todos, ¿no? Hasta cierta parte. ¿Crees que nosotros, como generación que tuvimos acceso a mucha más información por medio del Internet y las redes sociales, nos toca a nosotros trabajar con las generaciones de arriba para decirles, ok, este es un tema común, estos son los efectos, y proporcionar más información, o solo al Estado o solo a la sociedad civil organizada? No, pues nos corresponde a todos. O sea, siento que si bien las generaciones de arriba se cierran, tenemos que demostrarle la apertura sobre el tema y también lo absurdo que es no hablar del tema, por el simple hecho hasta de que, ok, estoy en México y es ilegal, pero viajo a Estados Unidos y la puedo consumir libremente, o sea, en algunos estados. Ok, ahora, en algún momento de la historia el tema tabú fue el alcohol, ¿no? Y el prohibicionismo que hubo en Estados Unidos. Ahora tenemos el tema de la marihuana. Y si el tema fueran drogas duras, que probablemente sí pudieran generar una mayor afectación, ¿estarían de acuerdo en que también se llevara a cabo esta liberalización del mercado? Yo sí estoy de acuerdo que, como se abordó en la sentencia, el libre desarrollo de la personalidad aborda al que tú quieras, cómo quieras llevar tu proyecto de vida. El que quieras consumir cualquier droga está en tus manos, no es responsabilidad del Estado. La prohibición en sí es para proteger el orden público, pero bueno, ya se tiene que ver con cada droga cómo afecta en sí al orden público. Pero yo en mi perspectiva siento que el Estado no se puede meter en ese tipo de decisiones de cada persona, de que la persona pueda consumir cualquier droga que quiera. O sea, digo, estoy un poquito en desacuerdo en ese sentido, en cómo, digamos, sí, el Estado no va a poder todo el tiempo ser un vigilante de todos, no es un Big Brother que tenga control de todos. Sin embargo, si tú le das un libre acceso a un sector aún no regulado, estarías fortaleciendo la ilegalidad. Es decir, yo quiero cocaína, pues como no es legal, el único mercado que existe es el ilegal. Entonces no puedo legalizar el consumo sin haber regulado el mercado. Ahí la política del Estado sí tiene que tener injerencia en la dinámica del mercado concreto de esos productos y disposiciones generales que faciliten el cómo se dinamiza. Yo pondré el ejemplo concreto de la cerveza en Alemania, es decir, un estupefaciente como lo vemos, y se fortalecen los mercados locales, es decir, cervezas artesanales con un comercio local y se fortalece y el gobierno fomenta ese tipo de comercios. Podrían darse círculos o digamos esferas de consumo y de producción en localidades. Lo mismo parece en México con el café, por ejemplo. Puedes consumir un café chiapaneco, oaxaqueño, veracruzano. Podría ser en ese sentido mercados locales que se fortalezcan, que se les dé la regulación completa y ya puedes tener una incidencia distinta en el mercado. Porque tú estás teniendo las pautas de control. Puedes cerrarte completo o puedes tener mecanismos de apertura.
Ok, perfecto. Aquí estamos viendo dos temas fundamentales. Luis al final nos está comentando incluso del valor social que podríamos adquirir una vez que se regula el mercado de la marihuana. Me quedo con el tema de Natalia, ¿no? Que nos dice que deberíamos abrirnos hacia todas las drogas duras, independientemente de si estas o no pudieran generar un daño a la persona. ¿Por qué? Porque es una decisión personal y cada quien decide si consume una u otra. Con esto volvemos, esto es derecho a disentir. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en Derecho a Disentir. Hemos tocado temas muy importantes, pero vamos a retomar un poco la conversación donde la dejamos y es este principio de libre desarrollo de la personalidad. Natalia, ¿qué opinas de este derecho y cómo la Corte ha dicho que jurisprudencialmente vamos a enmarcar cuáles son sus límites y su contenido? Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el ministro Arturo Saldívar en este amparo en revisión, el último amparo en revisión, en donde se puso la jurisprudencia, ¿no? En donde el derecho al libre desarrollo de la personalidad aborda varios otros derechos dentro de la Constitución, claro. en donde el Estado tiene que proteger y el individuo tiene el derecho de que se le proteja. El primer derecho que en sí aborda este tema es el derecho a la libertad de decidir por su propia voluntad de consumir este tipo de estupefacientes, de la marihuana, en su persona, ya que las personas que lo consumen valoran que el consumirlo no les van a afectar o la decisión en la que toman es de su propia voluntad. Ok. Sí, al final. Álvaro, tenemos este principio. En el caso de la marihuana, como ya habíamos platicado hace tiempo, se hace un estudio, ¿no? Se analiza médicamente y dice, ok, esto tiene menos problemas que el alcohol o que el tabaco. ¿Qué pasaría si descubrimos en el caso de otras drogas, para no poner un nombre en concreto, que sí hay un daño a la persona? En atención a este principio de libre desarrollo de la personalidad, ¿puede uno generarse ese daño conscientemente? Bueno, yo creo que el mismo principio del libre desarrollo de la personalidad se contradice. Creo que este principio del libre desarrollo de la personalidad también implica las posibles afectaciones que puede haber a terceros dentro de la sociedad. Y eso es precisamente uno de los criterios que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir estas jurisprudencias. Entonces, me parece, por lo menos en el marco legal existente y en el marco jurídico que tenemos en México actualmente, que si una droga dura que sí podría llegar a generar daños a terceros por el nivel de alteración que tiene en el individuo, quizás eso sí se debería considerar como una sustancia totalmente diferente y ajena a lo que es la marihuana, el tabaco y el alcohol, que por más de que son estupefacientes, por lo menos la marihuana y el alcohol, sí son más conocidos sus efectos, más conocidos los efectos que hay en terceros y que ya, bueno, por lo menos el alcohol está regulado muy estrictamente en la actualidad en conforme a qué tipo de conductas puedes realizar cuando estás bajo sus efectos. Entonces, a lo mejor el modelo del alcohol sería un poco más preciso para regular de una manera, en mi punto de vista particular, más estrictamente unas drogas que sean más duras y que tengan implicaciones más severas tanto para el individuo que las consume como para aquellos que le rodean. Ok. Paco, ¿hasta dónde podemos definir qué consumimos, qué no consumimos, independientemente de si nos hace daño o no? Bueno, yo creo que, aunque suene un poco dramático, hay veces en que es necesario protegernos de nosotros mismos. Muchas veces porque, todos somos seres humanos, todos tendemos a cometer errores. Y no por simplemente que tengamos un deseo de hacer algo, quiere decir que esté bien. No existe este libre albedrío absoluto. Por lo mismo, yo sí creo que debe haber en todo una limitante sana. Y bueno, en cuanto a la regulación, como ya lo platicamos, debería ser mixta, o sea, sociedad, sector privado y gobierno, que no sea tampoco se concentre en una sola entidad de poder, porque es más probable que podemos llegar a caer en errores. Ahora, Luis, hace poco me mencionabas un poco de este Estado neoliberal, ¿no? En un Estado neoliberal tenemos que permitir al individuo que a la redundancia, cada día sea más libre. Sí. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Tiene derecho el Estado a decirnos esto te genera daño, esto no lo puedes consumir? Digo, eso ya pasa, pues. Es decir, ya existe una ilegalidad y una legalidad de estupefacientes. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Hay estupefaciente legal, alcohol, y un estupefaciente ilegal, marihuana. Es correcto. Estamos hablando de que es flexible en ese sentido la determinación de un Estado. En ese sentido, yo me iría más hacia
perder un poco la noción de una hiperindividualización y una colectivización de las acciones. Es decir, tomar cartas en el asunto y que la producción esté en las manos de quienes tocan la hierba, no de quienes la comercializan. Es decir, la apropiación del terreno, de las tierras, y que los dueños de esas tierras permitan que sea lucrativo la producción en sí. Es decir, si nos vamos a un sentido estrictamente de yo individuo puedo hacerme y destruirme lo que sea, pues sí, evidentemente puedes. Ahora, como lo que veríamos es las consecuencias de esos actos los que nos remiten a qué hacer y qué no hacer. Eso es básicamente los principios de convivencia, ¿no? Okay. Entonces ahí sí podríamos decir, bueno, pues que sea a lo mejor ilegal consumirlo en la calle, o que sea ilegal consumirlo en espacios públicos con niños, o que sí lo puedas hacer en una fiesta privada, en tu casa. Lo mismo que pasa con el alcohol. Es decir, como lo comenta bien Álvaro, aterrizar un modelo que pueda entrar a lo legal. Yo ahorita diría que lo ideal es un cuentagotas de un control de producción del individuo. Es yo consumo, yo lo controlo, porque no estoy dependiendo de un narcotraficante que sea mi proveedor. O sea, un Estado neoliberal, pero paso a pasito, ¿no? O sea, sí retomamos que el Estado tiene que hacer algunas cosas, no le puede dar libertad al ser humano tal cual. O como decías hace rato, tiene que protegerse el individuo de sí mismo. Sharon, ¿tú qué opinas? Que, o sea, retomando lo que mencionaba hace un rato Álvaro, es un poco, y lo que veníamos hablando todos, es un poco lo que viene en la iniciativa que presentó Olga Sánchez Cordero. O sea, ella en un artículo marca cómo se va a castigar, por decirlo así, o cómo se va... O sea, qué va a estar mal de que no lo pueden consumir menores de edad, que no se puede consumir si vas manejando. O sea, es legislarlo también con base en a lo mejor lo que tenemos del alcohol. Ok, entonces creo que tenemos un acuerdo en esta parte. Ahora, vamos a retomar un poco este punto que tomabas, Natalia. Solo después de lo que te platicaron, ¿quedaste convencida? ¿No sigues con la misma postura del libre desarrollo de la personalidad? Y si podemos decidir sí o no, ¿hasta dónde? Pues el Estado hasta algún punto sí se puede llegar a meter, pero no por la protección en sí de como la decisión tuya de tú consumir la marihuana, sino más bien del orden público, en donde las causas o más bien las razones las cuales el legislador da para regular esta materia o prohibirla absolutamente son el de la salud, pero pues ya hay los científicos ya comprobaron que el efecto es igual que el del fumar o el del tomar. O incluso menor. Ajá. O incluso menor, exacto. También hay varios otros temas en donde el crimen está ligado con en sí la droga o la marihuana, pero no en sí la marihuana incita a que las personas que hagan crímenes, exacto. Entonces, pues ahí hay el orden público no se ve tan afectado en sí con la marihuana, pero el Estado sí se tiene que meter tanto en la regularización. Ya hace poco, Paco, nos platicabas este tema de cambiar el esquema de ataque al narcotráfico por un esquema de prevención, ¿no? Suponiendo que, sin conceder, que va a existir este nuevo esquema de regulación donde se va a poder consumir marihuana para usos lúdicos y recreativos, ¿cómo crees que debería funcionar este esquema de prevención? Bueno, hay que recordar que el fin a priori de los estados, conforme a la teoría, es el bien común, el bien de sus individuos en la mayor cantidad de aspectos posibles. Es correcto. Claro, no podemos impedir que alguien consuma drogas en ese momento. El Estado no es ni un ser físico y mucho menos omnipotente ni omnipresente. Pero sí creo que debemos manejar una política de prevención. ¿Por qué? Porque sí es inevitable. Quien lo vaya a hacer, de alguna forma, lo va a hallar la manera. Pero lo que buscamos es que los individuos de la sociedad mexicana encuentren de alguna forma tanto estabilidad como una forma de crecer individualmente en sus vidas. Por ello mismo, buscar que sea de la manera más saludable posible. ¿Tú coincides, Sharon, con este esquema de prevención? Dependiendo a qué te refieres con prevención como tal. O sea, porque la prevención ya está. O sea, es como no las drogas. Y retomo la iniciativa, viene como
se quiere manejar un poco como que no venga en igual poner como no lo consumas si es menor de edad. Entonces, o sea, la prevención ya está. O Y sea, no ha funcionado. y no Es al funciona. punto que ok, entonces, también tendremos que cambiar este esquema de prevención. Claro, yo creo que ahorita muchas veces las políticas de prevención, desde los Reagan en Estados Unidos, ha sido estigmatizar al consumidor, productor de la marihuana. Y yo creo que no debe ir por ahí, no debemos estigmatizar a las personas. Debemos encontrarlo de una forma más coherente, más racional, desde el punto de vista de que podemos llevar una vida estable sin la necesidad de consumirla. Pues hacerlo o no hacerlo no nos hace ni mejores ni peores personas. Es esta parte de conciencia y de alguna forma buscar ayudarnos a nosotros mismos. Sí, yo ahí también partiría de un argumento muy concreto. En la sociedad mexicana contemporánea hay una narcocultura y se idolatra al narcotraficante y se le hacen series y se le da foco y se le da protagonismo y dedicamos muchísimos recursos a hablar de cuál bueno era Pablo Escobar y cuál bueno era. No, es decir, ¿cuál es el formato que debe de tener un modelo educativo mexicano para que estos valores que no va a interceder el Estado omnipotente porque no existe, se llame sentido común? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro sentido común al accionar ante estas situaciones de consumo? Es decir, hoy día ves a una persona alcoholizada y ¿cómo reaccionas? Te alertas porque conoces los signos, porque entiendes cómo es el proceso, porque sabes a qué te remite. Es decir, ahí es en donde entran mecanismos sociales para entender cómo está fluyendo esta información, no cómo nada más el Estado va a estar ahí. El Estado va a dar las pautas. La sociedad es la que convive, es la que está en el suelo, pues. Ok. Yo quiero ir un poco más allá de lo que dices, Paco. El Estado no solo estigmatizó al que produce y consume la marihuana, sino que lo criminalizó, que es un estatuto legal. Entonces, creo que no debemos de poner eufemismos en este debate cuando la realidad es que quien consume la marihuana, por lo menos hoy en día en México, es criminalizado en toda manera y forma. Entonces, creo que uno de los enfoques que se deben seguir dando a este debate es cómo quitar no solo el estigma, sino la criminalización, dejando un poco de un lado, porque son temas distintos de quien produce y quien consume. Claro. Ahorita me quiero enfocar en las vidas de aquellos que consumen, como decíamos hace rato, por su libre desarrollo de la personalidad y que no tiene el Estado ni ningún ente público el derecho de criminalizarte por las cosas que haces. Entonces, eso es lo que debemos de ponerle más atención, cómo es que los jóvenes, que hoy en día se encuentran muchos en cárceles, muchos que se encuentran saliendo de las cárceles por haber consumido marihuana y haber simplemente experimentado con su propia personalidad, ¿cómo le hacemos para que el Estado cambie ese panorama de criminalizar a las personas y tratar de transformarlo paulatinamente en una cuestión de si es benéfico para tu salud o no, no si eres un criminal o no? Y yo concuerdo totalmente. No creo que la solución sea criminalizarlos. De alguna forma estamos excluyendo todavía más a un sector de la población y el tejido social mexicano está ya lo bastante roto. Hablemos que incluso en las cosas más burdas hayamos grupos y divisiones donde no se considera un valor universal de respeto, sino uno de exclusión y en este caso peor, como lo mencionaste, de criminalización. ¿Qué debemos hacer? Buscar meter también en estas políticas de prevención alguna reunificación. Digo, lo ha anunciado mucho el presidente, hay que buscar alguna forma que el tejido social se componga. Ese es un punto súper importante, recuperar el tejido social y como lo dices perfectamente, tenemos que cambiar el enfoque, ¿no? Es necesario para generar estas consecuencias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin duda, también me quedo con muchas preguntas y muchas cosas que analizar porque todos venían con ideas muy frescas, pero nos tenemos que despedir. Entonces, conclusiones que quieran decir al respecto. Bueno, yo nada más manejaría 3 puntos rápido. Esta prevención a la que hablaba Paco puede darse en un formato de innovar nuestros mecanismos de entendimiento en cómo percibimos el consumo y la producción. Concretamente, la intervención del Estado en sentido económico debe de ser fuerte para regular el mercado local y entender el papel del productor local y la apropiación del mercado local. Y último, se respete el libre consumo cuando es un producto generado por él. Álvaro. Yo me quisiera remitir a lo que discutimos muy al principio de este debate,
que es cómo es que la regularización del consumo y producción de la marihuana debe formar parte de una estrategia comprensiva y holística de seguridad nacional y de un cambio de paradigma hacia cómo vemos el consumo de las drogas, de la marihuana y de otras. Entonces creo que ese es el aspecto central de cómo nuestros poderes de la Unión van a realizar diferentes acciones para llegar a un cambio de panorama y de paradigma. Muchas gracias, Natalia. Pues sí, el derecho libre de desarrollo de la personalidad hasta cierto punto sí puede ser limitado por el Estado, pero no en un sentido paternalista de él. Y nada más el Estado tiene que ver hasta dónde se puede llegar. Y nada más, eso sería todo. Muchísimas gracias, Sharon. Yo me quedo con el reto que es para las instituciones mexicanas el legislar esto, porque ya está pasando, ya no se va a borrar de la agenda, y lo que tienen es que hacer es capacitarse para poder dar una respuesta. Tienes razón, ya lo dijo la Corte, y ahora qué sigue. Exacto. Bueno, yo me quedo con que debería la sociedad hacer más ejercicios como este, donde se escuchen puntos de vista, opiniones y donde se consideren todas las posibles consecuencias que pudiera llegar a tener. En el caso de las instituciones es realmente que el órgano legislativo evalúe todos los escenarios y no tarde en tomar acciones, la batuta, pero tampoco lo haga de manera apresurada. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos sus posturas. Gracias. Nos hemos encontrado con excelentes posturas, con excelentes puntos de vista. Creo que concordamos. Ya lo dijo la Corte y este precedente que sienta también pone ahora la bola en la cancha de los otros poderes, ¿no? Pero coincidimos en que este precedente ayuda al tejido social, ayuda a una nueva visión para México. Esto es Derecho a Disentir. Soy Alejandro Telles. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.